Estábamos en este ejercicio, ¿no? Un cuarto elevado a -1. Si vemos es un exponente negativo. Como es un exponente negativo, aplicamos la propiedad de lo negativo, lo invertimos, ¿no? Y se hace positivo. 4 elevado a 1 es 4 menos 1 es 3. Si a ustedes les cuesta idearse cómo calcular, para eso nos valemos de la calculadora. Anotamos 1 sobre 4, cerramos paréntesis, elevado, dice. Elevado a -1. Todo con -1, tal como está lo introducimos en la calculadora. Y me da 3, ¿no? Ahí, me da 3. Ahora leamos el otro, cuando y vale 0. En vez de x anotamos 0. Un cuarto elevado a 0 es 1 menos 1 me da 0. Entonces, cuando anotamos, cuando x vale -1 vale 3, cuando x vale 0 vale 0. Ahora, cuando x vamos a hacer que valga 2, reemplazamos siempre en la x original, ¿no? Menos 1. Si quieren, lo hacemos con la calculadora. Borramos al cuadrado, eso es lo único que va a cambiar el cuadrado, ¿no? Me da menos 15 sobre 16, menos 15 sobre 16. Siempre debe estar en decimales. Entonces, menos 0,9375, ¿no? Ahí está. Menos 0,9375. Redondeado sería, tomando un solo decimal, sería menos 0,9. Ahí tenemos la tabla de valores. Ahora vamos a proceder a graficar. Primero se grafica la asíntota. Ya sabemos que es decreciente, es decir, va a venir desde arriba desde el mayor hacia el menor, ¿no? Aquí aclarando algo, ¿por qué sé que un cuarto es menor? Porque si yo divido 1 dividido entre 4 me da 0,25. 0,25 es menor a 0 y mayor a 1, cumple, ¿no? Por eso es decreciente. Trazamos la asíntota, nosotros debemos de segmentar, de dividir, ¿no? De ustedes no va a ser necesario porque ya está. Cambio el mío no está. Dividido, ¿no? Lo dividimos. Dividimos. Ahora, mi asíntota vale -1. Me ubico en el origen. Hacia abajo en y estaría el -1, ¿no? A este lado. Entonces trazo la asíntota horizontal. Siempre la función exponencial tiene asíntota horizontal. Trazo los pares ordenados de la tabla de valores. Cuando me ubico en el origen, cuando x vale -1, me voy al lado izquierdo, ¿no? -1. -1. Y vale 3, es decir, me voy hacia arriba, ¿no? Y vale 3. 1, 2, 3. Ese es el primer punto. El segundo punto, cuando x vale 0, y vale 0, va a estar en el origen, ¿no? Y cuando x vale 2, y vale menos 0,9. Si acá es 0, aquí no en y, es 0, y menos 1, 0,9 va a estar aproximadamente por este lado. Si yo sigo dando más valores, a ver, fijémonos, el valor de 3. El valor de 3. En decimales 0,98, ¿no? Nos había salido cuando y vale un cuarto elevado a 3. Me sale menos 0,9843. ¿Se fijan? Va a estar siempre entre 0,9, 0,9 con diferencia del 3 acá al 8, ¿no? Con diferencia de esos decimales. ¿Por qué? Porque nunca se va a acercar al -1. Por lo que es la asíntota nunca la va a poder cortar. Por ese motivo siempre va a salir en estos valores. Mientras más se va acercando a la asíntota,
Siempre va a ser así estos valores cercanos, pero nunca exactos a -1. Si les sale así es que ustedes se han equivocado. Entonces trazamos una línea que se apegue a la asíntota, pero que no esté sobre ella. Hacemos la curva y lo extendemos, porque si seguimos dando valores, esta gráfica va a crecer. Esa es la función exponencial decreciente, porque viene de mayor a menor. El dominio imagen ahora, o mejor dicho, el dominio, el primero que trazamos, es la sombra en el eje X. Miro el eje X, solo me centro en el eje X. Si yo coloco un sol aquí, va a dar sombra al eje X, ¿no? Si coloco otro sol aquí, o mejor dicho, para que dé sombra no tendría que estar ahí, ¿no? El sol tendría que estar en este lado. Va a seguir creciendo y va a seguir dando sombra al eje X en todo sentido. Entonces, si me fijo siempre para anotar el dominio desde los negativos, ¿no? Desde menos infinito hasta positivo infinito va a haber sombra. O también puedo decir todos los reales. El dominio imagen es la sombra que se da en el eje Y. Yo solo voy a mirar el eje Y. Para que le dé sombra al eje Y, coloco un sol en este sentido, ¿no? Y a este lado la sombra le va a dar, ¿en dónde? Hasta el 1 le va a dar sombra, ¿no? No va a ser todo. Hasta el 1. Y si coloco un sol aquí, le va a dar sombra al eje Y en todo esto hasta el infinito. Yo me fijo para anotar el dominio subiendo desde los negativos. ¿Desde dónde hay sombra? Desde el -1 sin incluir, porque está la asíntota. ¿Hasta dónde? Hasta el positivo infinito. Y hasta ahí terminaría nuestra gráfica. ¿Hay alguna duda? Todos calladitos. ¿Por qué están calladitos? Profe, hasta ahí nomás si uno quiere seguir aumentando, se va a hacer más largo, dijo, ¿no? Podemos darle más valores a la gráfica y va a seguir aumentando, pero yo solo les voy a pedir entre 3 valores, porque lo que yo quiero es que formar esta curva, o sea, la forma de la gráfica, porque si le sigo dando valores, esto solo va a crecer hacia arriba. Y no va a tener, digamos, esto puede crecer hasta el infinito, no va a tener un fin, como por decir. Basta con 3 valores porque lo que interesa es esta curvatura. ¿Ya? Ya. Ok, entonces vamos al siguiente subtítulo, que es... A ver... Ya vimos lo que es la función exponencial, ¿no? Nos toca ver la función logarítmica. La función logarítmica, la básica, se lo representa de esta forma. Y igual a logaritmo de x de base b, donde b tiene que ser mayor a 0 y también diferente de 1. La función logarítmica es inversa de la función exponencial. Tienen una asíntota vertical. Recordamos que la exponencial tenía una asíntota horizontal, ¿no? Es decir, va a estar en x igual a 0. En este sentido, ¿no? De la forma básica, está haciendo referencia a la asíntota. Pueden ser creciente y decreciente. Veamos las gráficas. Ahora vemos la primera gráfica cuando es creciente. ¿Se fijan? Cuando es creciente viene desde los negativos hacia los positivos, de menor a mayor, ¿no? Y B es mayor a 1, su gráfica, es decir, esta B de la base tiene que ser mayor a 1 para que sea creciente. Y para que sea decreciente, B va a ser menor a 0 y mayor a 1. Y decreciente viene siempre desde los mayores hasta los menores. Ahí tenemos sus restricciones, ¿no?
X tiene que ser, es decir, el número tiene que ser mayor a 0, la base mayor a 0 y a la vez diferente de 1. El dominio, ¿cómo va a ser? El dominio es en X, ¿no? Es la sombra que se proyecta en X, ¿no? Por eso me dice que está entre el 0 y el positivo infinito. Y el dominio imagen o rango, que es la sombra en el eje Y, está desde lo menos infinito hasta el positivo infinito, es decir, todos los reales, ¿no? Vamos a ver esto en ejemplos. Nos vamos a nuestros ejemplos. Ejemplo, entonces, sería uno de lo que es logaritmos, ¿no? Anotamos, entonces, y igual al logaritmo de x menos 4 en base 3. Ahí tenemos este logaritmo. Ahora hacemos el análisis. Nos fijamos, dijimos que la base, ¿cómo tiene que ser? Para que sea una función logarítmica mayor a 1, ¿no? Para que sea una función creciente, ¿no? Para que sea creciente tiene que ser mayor a 1, igual como la exponencial, es decir, la base, pero en este sentido no sería A, sería B, ¿no? B es el 3. Es decir, el 3 tiene que ser mayor a 1. Entonces me indica que es creciente. Va a venir desde los menores hasta los mayores. Ahora, la asíntota. La asíntota es vertical, ¿no ve? La logarítmica tiene una asíntota vertical. La asíntota vertical lo vamos a sacar de este argumento. De x menos 4 lo vamos a igualar a 0. Y vamos a despejar x. Lo que resta pasa a sumar. Esa es la asíntota vertical, x igual a 4. Ahora nosotros, para poder evitar en las logarítmicas hacer la tablita, vamos a encontrar la intersección. Aunque también podemos usar la tablita, pero algunas calculadoras no tienen para anotar una base diferente de 10, ¿no? Sobre todo eso sería. La intersección va a ser siempre con el eje X, ¿no? Para nosotros encontrar la intersección con el eje X, vamos a usar siempre el mismo argumento. Pero siempre le vamos a sumar un 1 en el segundo miembro. Despejamos X, ¿no? Anotamos el 1, el que está restando pasa a sumar, va a ser más 4. X1 más 4 es 5, eso va a ser la intersección con el eje X. Procedemos a realizar nuestro plano cartesiano. Trazamos primero la asíntota vertical. Vamos a delimitar, ¿no? Vamos a segmentar, mejor dicho. Me olvidaba de segmentar. Ya. Ahora trazamos la asíntota vertical que vale 4. Hacia el lado izquierdo porque es positivo. 1, 2, 3, 4. En este sentido va a estar la asíntota vertical. ¿No? Ahí está la asíntota vertical. Ahora vamos a trazar este punto X5, me dice, es decir, que aquí va a estar el 5, ¿no?
El 5 va a estar aquí, lo anotamos el punto ahí. Y más facilito, si sabemos que es creciente, va a venir desde el menor hasta el mayor, ¿no? Me fijo. Está un poco lenta mi señal, ¿no? Creo que es por el viento. Ya no se ve nada. Sí, mejor la hizo. Un ratito, que se estabilice. Ya. Y ahora sí. Ahora se fijan, como decía, es creciente, entonces va a ir desde abajo hacia arriba y va a pasar por ese punto que trazamos la curva. Aquí hacemos una lineecita que no se apague la asíntota, ¿no? Que no esté sobre, sino que esté cerca. Y aquí va a haber una separación de la asíntota y va a ir creciendo hasta, si le seguimos dando valores, va a seguir creciendo hasta el infinito. ¿Ya? Así, de esta forma va a ser mi función logarítmica. Ya no es, también si ustedes quieren, podemos seguir dando valores con la tablita de valores y va a ser más exacto los puntitos para que no estemos por aproximación. Pero igual es válido esta técnica, más rápida. Entonces, ¿qué nos falta anotar? Nos falta anotar nuestro dominio de la función. ¿Sí? ¿Qué valor puso? ¿Cómo? En su gráfica, ¿qué valor puso para hacer eso de la asíntota? Eso. De la asíntota, ¿de dónde lo saqué? Del argumento. Es decir, de x menos 4 lo iguale a 0. Despejé x, me salió 4. Eso es la asíntota vertical. Ahora, para hallar la intersección con el eje x, ese mismo argumento lo iguala a 1. Siempre lo vamos a igualar a 1. Despejamos x y me da 5. El 4 es la asíntota y el 5 es la intersección. Es este punto que anoté aquí. Y por eso sé que hasta ahí va a venir la gráfica y ya va a venir una curvatura. Porque desde ese punto va a comenzar a doblarse la gráfica, a tener curva. ¿Ya? A ver, vamos a ver un segundo ejercicio. Vamos a anotar un logar y igual al logaritmo de un cuarto, de base un cuarto de x más 2. Hacemos el mismo análisis. Recordemos que nos fijamos un cuarto siempre va a ser menor, ¿no? Menor a 1. Y si recordemos la restricción, ¿no? De creciente me dice que A tiene que ser menor a 0 y mayor a 1. Si reemplazamos A por el 1, pero aquí no sería A, siempre le pongo A, es B, ¿no? Porque de acuerdo a la fórmula es B, le pusimos ahí. En la teoría, ¿no? Un cuarto dividido un cuarto me da 0,25, ¿no? Eso es un cuarto, 0,25 es menor a 0 y mayor a 1. Ahí está. Entonces esto me indica que es decreciente. Decreciente, ¿qué quiere decir? Que viene desde el mayor hasta el menor. Es decir, va a venir de esta forma la función logarítmica, ¿no? Si aquí sube, si en la otra gráfica sube, en esta va a bajar. Ahora, ¿qué más? Hacemos la asíntota vertical. Sacamos del argumento, ¿no? Este es el argumento. O número, ¿no? Ese es el argumento. Sacamos que es x más 2, lo igualamos a 0. Despejamos x, lo que suma pasa a restar va a ser menos 2. Eso va a ser la asíntota vertical. Ahora la intersección. Intersección es el corte que se hace al eje x. Intersección con eje x. Es decir, el argumento lo voy a igualar a 1. Ahí está, el argumento igualado a 1. Profe. ¿Sí? Sí. Cuando es decreciente, ¿puede ser horizontal y vertical?
Ambos no puede ser. No, Es que en la lo puso vertical. logarítmica, en la función logarítmica, sí o sí va a tener solo asíntota vertical. En la logarítmica. A cambio, en la exponencial tiene asíntota horizontal, no pueden tener las dos asíntotas. ¿Ya? No varía si es decreciente o creciente, ¿no? Ah, la asíntota no va a variar. Pues. La asíntota en la función logarítmica siempre va a ser la asíntota vertical en ambas. ¿Ya? A cambio, en la función exponencial, siempre la asíntota va a ser en ambas, es horizontal la asíntota. ¿Ya? ¿Qué otra duda? Despejamos X. El 1 se mantiene, el 2 pasa a restar, ¿no? X va a ser menos 1, signo del mayor. Graficamos nuestro plano cartesiano. Trazamos la segmentación. Ya, trazamos nuestra asíntota vertical, que es menos 2, X, ¿no? X, 1, 2, acá es menos 2, entonces asíntota vertical. Vertical es una línea parada, digamos, por decir, en términos sencillos. Esa es la asíntota vertical. Ahora me dice la intersección en el eje X vale menos 1. Menos 1 estaría aquí, ¿no? Ese es el menos 1. Como es decreciente, entonces va a venir desde los mayores, ¿no? Desde el mayor, y por aquí se va a venir una curvatura. ¿No? Hasta el infinito. Esa va a ser, si se fijan, esta es creciente. De menor a mayor va a crecer. Y cuando es decreciente, de mayor a menor, al revés, ¿no? El dominio imagen de esta función es la sombra que se traza en el eje X. Yo solo miro el eje X. Si yo pongo un solcito por aquí, esta gráfica le va a dar sombra a este lado. Si yo pongo otro solcito por arriba, ¿no? Porque de ahí no me da sombra al eje X. Por aquí va a haber solcito ahí. Entonces yo miro desde este sentido. Ah, me olvidé de poner el dominio en este, ¿no? Yo miro desde este sentido. ¿Desde dónde viene la sombra? Desde el menos 2, pero sin incluir porque es la asíntota. ¿Hasta dónde? Hasta el positivo infinito, ¿no? Es el dominio. El dominio imagen de la función es la sombra que se traza en el eje Y. Si yo pongo un solcito, a ver de dónde, por este lado, va a dar la sombra al eje Y, ¿no? Pongo un solcito por aquí, va a dar sombra al eje Y. Es decir, esto sigue creciendo, va a seguir dando sombra, esto sigue creciendo, va a seguir dando sombra, por eso es todo lo real. A ver, del otro que me olvidé. Dominio la sombra en el eje Y. Solo me fijo que le dé sombra al eje Y la gráfica. Es decir, aquí va a haber sombra y aquí va a haber sombra hasta el 4, ¿no? Entonces yo me fijo, no hay sombra, no hay sombra. ¿De dónde hay sombra? Desde el 4 sin incluir hasta el positivo infinito, ¿no? El dominio imagen de la función es la sombra en el eje Y. Yo anoto, a ver, un solcito por aquí. Esto va a seguir creciendo, ¿no? Le va a dar sombra, sombra, sombra. Esto va a seguir creciendo, le va a seguir dando sombra, 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 ¿no? Al eje Y, entonces por eso es todo lo real. ¿Claro o no claro? ¿Costoso o no Profe, eso costoso? de la sombra, explica. Ya les cuesta, yo sé que cuesta un poquitín.
A ver, en este, Porque, o sea, ¿a ¿cómo lo hace para las sombras en todos los reales de 16? No se entiende. ya. Por ejemplo, el dominio es la sombra en el eje Y. Ustedes solo van a ver que existe este eje, en el eje X, mejor dicho. El dominio es la sombra en el eje X. Yo solo lo miro el eje X. Entonces, ¿cómo hago para que esa gráfica le dé sombra al eje X? Entonces, si hubiera supuestamente un sol, acá le va a venir una sombra, ¿no? ¿Cómo es la sombra cuando está? Va dando sombra aquí, ¿no? En esta partecita. No va a venir más allá porque está la asíntota. No va a haber sombra. Y si yo pongo un sol acá abajo, siempre me ubico que le dé sol al eje X. Solo miro eso, que le dé sol al eje X. Aquí va a haber sombra al eje X, ¿no? Entonces, si yo miro desde el lado izquierdo, acá no hay sombra, no hay sombra, no hay sombra. ¿De dónde hay sombra? Desde el -2 sin incluir porque está la asíntota en el -2. ¿Hasta dónde? Si esto sigue creciendo, le va a seguir dando sombra, sombra, sombra hasta el positivo infinito, por eso no va a tener un fin. Ese es el análisis para el dominio. El dominio imagen es la sombra en el eje Y. Yo solo voy a tomar en cuenta que existe el eje Y, nada más. Y busco que esa gráfica le dé sombra al eje Y. Si yo anoto un sol por este lado, digamos, busco que le dé sombra al eje Y aquí. Este sol va a proyectar, la gráfica va a proyectar sombra, sombra, sombra al eje Y hasta ahí, ¿no? Y si busco proyectar otro sol por acá, esta gráfica le va a dar sombra al eje Y. Solo miro que le dé sombra al eje Y. Es decir, si yo vengo desde los negativos, esta sombra sigue creciendo, le va a seguir dando, esta gráfica sigue creciendo, le va a seguir dando sombra al eje Y, ¿no? Aquí también hasta el infinito, por eso es todos los reales, porque estas gráficas crecen, 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 porque le seguimos dando valores y va a seguir dando sombra a todo el eje Y, por eso es todos los reales. Aquí la gráfica no acaba, si uno le sigue aumentando valores, esto sigue creciendo. Le seguimos acá abajo dando valores, sigue creciendo. Por eso es todos los reales. ¿Le entienden? No. A ver, vamos a Más hacer. o menos, más o menos. Ya, vamos a hacerlo más detallado. A ver. Tienen que entender porque esto es cálculo 1, chicos. Les estoy dando de manera más, porque no me va a alcanzar el tiempo para Profe, entrar. aparte la Hace señal, mucho ¿verdad? brillo, se eleva, profe, esa cámara. También la Es señal. el internet que no está tan bueno, les cuento. Es 4K, ¿no? Y eso es brillo. O ahí está mejor. No, ¿ves? Peor. Y eso que es la luz normal. A ver, vamos a anotar el eje X aquí. Aquí está el origen, ¿no ves? Es decir, donde va a ir el eje Y. Por aquí está el -1, que es el punto de intersección. Y por aquí está la asíntota, que es el -2, ¿no? Mi gráfica viene de esta forma. Así, ¿no? Ahora me fijo que solo le dé sombra al eje X, ese es el dominio. El eje X. Yo anoto un sol aquí, busco, digamos, le proyecta el sol y la gráfica le da sombra al eje Y. Sigue creciendo mi gráfica, le va a seguir dando sombra. Ahora aquí anoto otro sol a este lado. Va a venir así, la gráfica crece, ¿no? Va a venir la sombra hacia abajo, hasta ahí, ¿no? Entonces la sombra, siempre miro desde los negativos. ¿Desde dónde hay sombra? Desde el -2, ¿hasta dónde? Hasta el positivo infinito, porque esta gráfica va a seguir creciendo. Y va a seguir dando sombra. Por eso es el dominio de esta forma. ¿Ya? ¿Hasta ahí ya entendimos cómo es? Más o menos. ¿Por qué no? ¿Por qué no entienden de dónde ubicar el sol? Sí, por ahí hay. Sí.
El sol, es que ustedes tienen que ubicar el sol de manera que la gráfica le dé sombra al X. Si yo pongo el sol acá, digamos, fíjense, la gráfica baja, entonces esta gráfica lo que está abajo va a dar sombra a esta parte desde abajo. Si esta sombra ya está arriba, va a dar sombra desde arriba, ¿no? A eso se refiere. Si ahora yo pongo la gráfica, esa misma gráfica, pero que dé sombra al eje Y, solo voy a anotarlo el eje Y. La asíntota va a estar, si aquí es 0, digamos, pongamos, la asíntota va a estar por aquí en 2, ¿no? Y el corte va a estar en 1. Estoy anotándolo. Ay, se corre. Ya, ahora sí, se congeló, ya. Estoy anotándolo de forma, solo anotando el eje Y. Ahora solo le domino imagen la sombra en el eje Y, ¿no? Solo voy a mirar el eje Y. ¿Cómo le va a dar sombra al eje Y? La gráfica en esta parte de arriba le va a dar sombra. Y en esta parte de abajo le va a dar sombra a este lado. Esta gráfica le seguimos aumentando valores, va a seguir habiendo sombra. Es decir, si sigue creciendo va a seguir dando sombra al eje Y. Sigue creciendo va a seguir dando sombra al eje Y. Por eso, si venimos desde abajo viendo la sombra, va a haber sombra, sombra, sombra. Hacia arriba va a haber sombra, sombra, sombra. Por eso es todo lo reales en el dominio imagen. En esta de acá. Solo es mirarlo, la gráfica, y ver en este lado y ver el eje Y nada más, mirarlo al eje Y, de cómo le va a dar sombra. Le da sombra en todo esto. Le da sombra aquí al eje Y en todo este sentido. ¿Me doy a entender? No, profe. ¿Cómo? Negativo. Profe, ¿este subtítulo está en el internet también? Sí, está.